la nefrona. Vamos a ver fisiología en relación a la nefrona, flujo sanguíneo renal y el aparato extraglomerular. Ok, el FORMS ya está ahí disponible para que puedan ir resolviéndolo, chicos, por favor. Ok, tienen sus 15 minutitos.
Ya quedan 3 minutitos. Ok, chicos, listo. Entonces vamos a comenzar con la sesión. Ok, el día de hoy vamos a empezar, bueno, no, de sesión número 10 vamos a ver nefrología, vamos a revisar la nefrona, el flujo sanguíneo renal y el aparato extraglomerular. Cómo están funcionando eso y las funciones que están eh, vinculadas a cada parte. Ok, primero, la nefrona vamos a revisar la descripción anatomofuncional, el flujo sanguíneo renal, el aparato extraglomerular y bueno, al final la bibliografía. Ujú. Ok, listo. Primero, recordemos aquí la nefrona como tal es la descripción anatomofuncional, ¿no? Vamos a ver primero dónde encontramos la nefrona, en el riñón. El riñón como tal, en cuestiones anatómicas, es un órgano que tiene el tamaño aproximadamente de un puño cerrado. El peso es de 150 gramos. Tiene una parte que es una corteza y una parte que es la médula, ¿ok? Y tiene distintas funciones. Vamos a hablar sobre todas sus funciones. Vamos a hablar que uno excreta productos de
productos metabólicos, regula la osmolaridad corporal, también hace una regulación del sistema de la presión arterial, regula el equilibrio ácido-base y de los electrolitos, o sea, la relación hidrolítico-electrolítica, la excreción de hormonas, eritropoyetina y calcitriol. Ahora, ¿por qué son importantes todas estas funciones? Primero, la excreción de productos metabólicos. Vamos a eliminar desechos. En este caso, ¿a través de qué? La urea, creatinina, ¿no? Regulación de la osmolaridad corporal, ¿no? Para ver la relación de los líquidos. También la regulación de la presión, que lo hemos visto con anterioridad en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Porque acá en los riñones se sensa también la presión en relación a que si hay una buena perfusión renal, ¿no? Y en base a ello se va a emitir una respuesta también. Luego también vamos a tener la relación de regulación del equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque va a regular la concentración de hidrogeniones, también de bicarbonato y cómo estos, las cantidades que se encuentran dentro de la sangre, ¿no? A su vez también vamos a ver qué es la excreción de eritropoyetina y calcitriol. El eritropoyetina sobre todo para estimular la producción de glóbulos rojos, ¿ok? Esas son más que todo 5 funciones relevantes en relación al riñón, ¿ok? Entonces, no solamente el riñón tiene una función meramente de eliminación de desechos, sino también tiene una función de regulación del pH, regulación de presión, regulación también de la actividad de los eritrocitos, sobre todo de la producción de nuevos eritrocitos. Estimula esto, ¿no? Listo. Entonces ahora vamos a hablar más a detalle de la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón, ¿ok? En cada uno tenemos alrededor de 1 millón. Y bueno, esta cantidad se mantiene constante hasta llegar a los 40 años. Cuando una persona llega a esa edad, se pierde alrededor del 10% de toda esta población por año. Entonces, más o menos se van perdiendo alrededor de 10.000 nefronas por año, o sea, mientras vamos envejeciendo, ¿no? Y luego tenemos la otra parte que es el glomérulo o corpúsculo de Malpighi y después tenemos el sistema tubular, ¿no? Ok, tenemos también dos tipos de nefronas, la de las corteza externa, que son las corticales, y las yuxtaglomerulares, ¿no? Que ya vendrían a ser cercanas a la médula, ¿no? Estas son las de menor población, las de mayor población son las de la corteza. Ok, listo. Y bueno, como hemos visto, la nefrona está compuesta por el glomérulo y por el sistema tubular. El sistema de túbulos, ¿quiénes son? El proximal, el asa de Henle, descendente y ascendente, el túbulo distal, el túbulo colector cortical y medular, porque va a haber una parte de los túbulos colectores que van a estar en la parte de la corteza, que es la parte más externa, como podemos ver acá. ¿Listo? Y hay otra parte de los túbulos que ya va a estar llegando aquí en la médula. ¿Listo? Y bueno. Sí, ya está, listo. Ahora vamos a hablar de la primera parte. Vamos a hablar del glomérulo o corpúsculo de Malpighi. ¿Qué es lo que hace? En este caso vemos que es una membrana capilar, ¿no? Que está compuesto por endotelio capilar, membrana basal y una capa de células epiteliales o los podocitos, que son importantísimos acá. Listo. Ok, ¿qué ocurre aquí? Aquí pasa aquí ocurre el inicio de la filtración de la sangre, ¿no? Y esto es debido a que hay una amplia red de arterias aquí, sobre todo capilares, que permiten aquí el filtrado, que se ramifican y anastomosan y que permiten aquí el flujo para poder filtrar el agua, proteínas, etcétera, ¿no? Para evitar que esto se salga. ¿A través de quién? De esta membrana capilar, ¿no? Formada por endotelio, membrana basal y la capa de células epiteliales que son los podocitos. Estos van a evitar que en el proceso de filtrado perdamos mucha agua y a la vez perdamos proteínas. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque en este caso, si hay un filtrado inadecuado de exceso de agua, una persona se puede deshidratar. Y a su vez también, si hay una pérdida importante de proteínas, también eso afecta mucho en la actividad, la actividad general, ¿no? Listo. Entonces vemos aquí que alrededor de, ¿cuánto se refiltra alrededor? En un día se puede hacer, aunque no lo crean, 180 litros por día. O sea, se filtra alrededor de eso. Ok. Y todo eso pasa por estas 3 capas. Ujú. Primero el endotelio, que está perforado por cientos de agujeros, que también se les conoce como fenestraciones. Aquí lo podemos ver. Todos estos agujeritos.
Ven cómo está superpuesto uno sobre el otro. Luego viene la membrana basal, que está compuesta más que todo por colágeno, ¿ok? Y tiene unos espacios también que permiten filtrar grandes cantidades de agua y pequeños solutos, ¿no? Esto, por otra parte, también evita el pase de proteínas. Aquí ya tenemos el primer stop para evitar la pérdida de proteínas, ¿ok? ¿Y por qué recuerdo es importante evitar la pérdida de proteínas? Porque las proteínas en la circulación ayudan a transportar otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, inmunoglobulinas, también, por ejemplo, el transporte de otras proteínas, hormonas, ayudan en el transporte de hormonas, etcétera. También ayuda también en el transporte de medicamentos, etcétera. Entonces, si una persona, pierde una gran cantidad de proteínas, no se van a poder transportar otras sustancias que están también en la circulación, ¿no? Listo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué son como una barrera para el pase? Está bien que tengan esos huequitos que evitan que pasen ciertas cosas y otras cosas no, porque tienen distintos tamaños. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ya aquí en la parte de la membrana basal vamos a encontrar que hay una diferencia de cargas, ¿no? Y en este caso posee una carga negativa. ¿Y qué es lo que se ha estudiado también? Que las proteínas tienen una carga negativa. Entonces, negativo con negativo se repelen y por lo tanto ahí las proteínas son repelidas y no pasan. Ujú. Y luego tenemos aquí los podocitos también que están recubriendo, como pueden acá también ver, enrollándose, ¿sí? Es como tal, es un pie, se dice, es como un pie, o ¿no? O pedicelios, para decirlo así, es un pedicelio que se extiende alrededor en la parte externa de los capilares, como pueden ver acá. ¿Ven? Aquí está. O sea, esta célula, lo voy a ampliar. Aquí pueden ver un podocito y aquí ven aquí el capilar. ¿Ven? ¿Ven cómo el podocito se extiende a lo largo, ¿no? Y extiende sus pedicelios y lo va enrollando el capilar, ¿no? Se va alrededor de. Y no es como que uno solo, sino son varios. Y eso también forman una manera de filtración, ¿no? Y a su vez también tienen cargas negativas y esto evita también que las proteínas escapen, ¿no? Por lo tanto, en este proceso de filtrado, el objetivo principal aquí en el glomérulo es primero evitar la pérdida de proteínas y a su vez evitar el escape de agua. ¿Ok? Listo. ¿Hasta acá todo claro, chicos? Ya, listo. Ok, luego vamos a hablar ahora perdón, sobre las nefronas. Ok, los tipos de nefrona. Como les comenté, existen las yuxtaglomerulares y las que están en la corteza, o las corticales, para ser más específico. Ok, en el caso de las que tienen la característica de ser las que están en la corteza o corticales, se caracterizan porque tienen el asa de Henle corta y tienen un 90% de irrigación. Aquí es justamente donde es más fácil recibir oxígeno, ¿no? Y por otra parte, las nefronas yuxtaglomerulares que están más en la nefrona son más profundas, como pueden ver acá. Aquí está. ¿Eh? En cambio, las corticales son las que abundan más y aquí tienen menos irrigación. Ok. Em, Como tal, si estas reciben 90, esta recibe el 10% del flujo sanguíneo. Digamos que también esto las predispone a riesgo de pérdida de irrigación y puede ocurrir incluso acá una rotura de alguna de las arteriolas, etcétera, o de los capilares y se pierde la perfusión acá. ¿Ok? Ya. En cambio, la nefrona cortical como tal, tiene una red extensa de capilares que lo rodean, como vemos acá, porque tiene una gran fuente de irrigación, ¿no? Más del 90% de la irrigación en sí. O sea, casi en total, casi el 100% podríamos decirlo. Por esa razón van a haber varios capilares aquí. En cambio, aquí es menos frecuente. Ok, listo. Ya. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema de túbulos. Vamos a ver que tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, después el distal, y de ahí el túbulo colector, y después el túbulo colector distal. ¿Ok? Listo. Y bueno, y como tal, recordemos que en la primera parte, el objetivo es haber generado una barrera de filtración para evitar la pérdida de agua y la pérdida de proteínas, ¿no? Y acá, ya después en los sistemas del sistema de Tubulis, vamos a poder regular también los distintos solutos que ya pasaron después del primer filtrado en el glomérulo. Ok, aquí evitamos que, uno, las proteínas se pierdan y el agua se filtre en exceso.
Y entonces las proteínas, digamos que van a seguir acá, van a regresar por la circulación. Pero viene lo otro, que hay otras sustancias, ¿no? Otros solutos, que son los electrolitos, bicarbonato, etcétera, ¿no? Y agua mismo, también otros aminoácidos y glucosa, ¿no? En la primera parte, que es el túbulo contorneado proximal, que es el que le sigue al glomérulo, vamos a centrarnos en la reabsorción de agua, aminoácidos, glucosa, y en total se reabsorbe el casi 65% de estos electrolitos, ¿no? Esto es importante también porque recuerden que aquí también empieza la formación de la orina, ¿no? ¿Y por qué debemos evitar la pérdida de glucosa? Porque también la glucosa se supone que eso es como nuestra primera fuente de energía, ¿no? Y que se supone que si estamos excretando a través de la orina mucha glucosa, estamos perdiendo esa oportunidad de poder generar energía y también eso disminuye la glicemia, ¿no? Ok, listo. Y bueno, ¿cuál es la característica más que todo aquí en los túbulos contorneados proximal? Es que tienen una especie de cepillo, un borde en cepillo, que ayuda a retener a todos estos solutos, ¿ok? Y luego tenemos aquí el asa de Henle, que tiene una rama descendente y una rama ascendente. Y aquí se produce el sistema de contracorrientes para la formación de orina. Aquí se hace el control del volumen urinario y de los líquidos corporales. Por esa razón, el mecanismo de contracorrientes es importante. Vamos a ver que en el asa ascendente es permeable al agua, o sea, por acá, y el agua descendente solo solutos. Ujú. En la rama ascendente se reabsorbe el 25% del agua, ¿ok? Y acá por otra parte se reabsorben solutos como sodio, potasio y también bicarbonato y magnesio. Estos son excretados a la luz tubular. Listo. Luego seguimos aquí, con el túbulo distal. Aquí también hay una reabsorción importante de sodio y acidificación de la orina. ¿Y esto es por qué? Por la regulación de los hidrogeniones, sobre todo acá. Aquí también hay una parte, en el túbulo distal va a haber dos partes. Una que está relacionada a la mácula densa, que recordemos que aquí permite el censo de la presión, y otra parte que está relacionada a la concentración de sodio, potasio y cloro. Y esta parte ya vendría a ser la diluyente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ya se está terminando de hacer el proceso de filtrado. Aquí se reabsorbe el 5% de cloruro de sodio, ¿no? Y ya en la parte final, que vendrá a ser lo del túbulo distal, ¿no? Que ya es más externo en el segundo segmento, tiene una característica muy importante que va a compartir con el túbulo colector cortical de la corteza, ¿no? Que está más externo también. Que tiene la característica como tal de reabsorción de sodio y excreción de potasio a la luz. Y eso es a través de células intercalares. Esa es una característica que comparte con la parte terminal del túbulo distal y la parte inicial del túbulo colector. ¿No? ¿Y eso es a través de qué? Desde las células principales, ¿no? Reabsorben sodio y secretan potasio. Y ya después el túbulo colector en el otro segmento, a través de las células intercaladas, va a reabsorber potasio, bicarbonato y excretar hidrogeniones. Pero ¿qué ocurre también? Que en el túbulo colector, la primera parte, aquí vemos aquí el efecto, ¿no? Resucción de todos estos solutos. Pero la otra parte del túbulo colector, que ya va llegando hacia la médula, está encargado de regular la reabsorción de agua, lo que queda, ¿no? Y esto va a tener efecto ¿de quién? De la DH, ¿ok? La hormona antidiurética tiene aquí su efecto como tal y regula también aquí la reabsorción de agua. ¿Y a través de quién? A través de las acuaporinas que están por acá, ¿ok? Listo. Y en este caso, ¿cómo vamos a formar un túbulo colector grande? Se suman pequeños túbulos colectores corticales, de 8 a 10 van a formar un solo túbulo colector. Ujú, listo. O sea, tenemos aquí como que varios que vienen desde la corteza, lo voy a poner por acá, varios que vienen de la corteza y van a ir confluyendo uno a uno hasta llegar a un túbulo colector medular, ¿no? Listo. En total son de 8 a 10. Y estos llegan a la médula, obviamente, y van a convertir después en el conducto medular. Listo. ¿Hasta acá claro, chicos? Ya. Ahora vemos acá lo que es en relación al flujo sanguíneo renal. Esto recordemos que es importante porque va a permitir ver cuánta sangre recibe el riñón para poder manejar distintas funciones.
¿no? Y determinantes para esto van a ser primero la presión arterial renal, la presión en la vena renal y la resistencia vascular renal total. Ahora, ¿por qué también es importante esto? Porque recordemos que el riñón recibe el 22% del gasto cardíaco. Es bastante. Y es que justamente tiene distintas funciones en relación a la regulación no solo de la presión, también estimulación de la producción de eritrocitos, también control de el pH directamente. Sobre todo que estos efectos son a largo plazo, los efectos que tiene el riñón sobre la concentración de hidrogeniones, bicarbonato, estimulación de eritropoyetina, también la regulación de la presión, vemos que son efectos a largo plazo y para ello va a tener que recibir también una muy buena cantidad de flujo sanguíneo, sin contar también su función principal, que es también la de eliminar sustancias de desecho, ¿no? Que por esa razón va a producir la orina. Y vemos que justamente va a haber una diferencia de presiones. Va a haber una presión hidrostática en los capilares peritubulares, que es de 13 milímetros de mercurio, y va a haber otra presión en los capilares glomerulares, que es de 60 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Estos, por ejemplo, los capilares peritubulares son los que rodean los túbulos renales. Y estos justamente son los que permiten también la regulación de los solutos y la formación de la orina. Ujú. Otra función también importante acá es que esto está muy relacionado también a la reabsorción del sodio, ¿no? Recordemos que también eso es muy importante para manejar también las presiones y el volumen sanguíneo. Ok, bueno, acá lo voy a hacer un pequeño zoom. No sé si pueden ver acá la tablita. ¿Listo? Y bueno, aquí podemos ver algunas hormonas y sus efectos sobre el filtrado glomerular, el filtrado de la sangre en el glomérulo. Noradrenalina disminuye el filtrado, adrenalina también, endotelina, por otro lado, también disminuye. Estos son los efectos negativos, ¿no? Que van a reducir el filtrado glomerular. Y tenemos otra parte, por ejemplo, la angiotensina tipo 2 puede no tener algún efecto, como impedirlo. El óxido nítrico eleva el filtrado glomerular y la prostaglandina también eleva el filtrado glomerular. ¿Sí esto? Como hemos mencionado, existen dos tipos de capilares, ¿no? Los capilares glomerulares y los capilares peritubulares. El glomerular, porque son los que comienzan en el glomérulo y aquí es donde inicia el filtrado. Y por lo tanto, tiene que haber una mayor presión aquí para poder permitir el pase del contenido. Como hemos visto, las distintas sustancias pasan de un lugar de mayor a menor presión. Por esa razón, la presión va a ser de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Y eso justamente es lo que permite también que haya una filtración rápida. Y ya después la presión que hemos visto acá, que es de 13 milímetros de mercurio, es la que permite, por otra parte, la reabsorción en los túbulos renales. Por esa razón los rodean, ¿no? ¿La reabsorción de quién? De los distintos solutos que se van regulando en el proceso. Ya hemos visto que han sido sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, hidrogeniones, bicarbonato, también la glucosa, otras sustancias también, otras sales, etcétera, ¿no? Y bueno, en relación a eso también vamos a ver ahora cómo es que se regula la presión la presión, el flujo sanguíneo directamente y las presiones aquí. Como tal, el objetivo aquí va a hacer un cambio en la resistencia arteriolar, en la resistencia de la arteriola eferente. Aquí está. La arteria renal en la arteriola que llega hacia el glomérulo, recordemos eso, ¿no? ¿Y a quiénes vamos a ver aquí involucrados? Primero, el sistema nervioso simpático, ¿con quién? Con y las catecolaminas circulantes. Estos actúan sobre los receptores alfa del riñón. Y esto genera una respuesta simpática positiva, y la respuesta simpática como tal va a disminuir el flujo sanguíneo y va también a alterar la tasa de filtrado glomerular, que esto va a generar vasoconstricción. El angiotensina tipo 2, por otro lado, es un vasoconstrictor de la arteriola y esto aumenta la tasa de filtrado. Después tenemos el péptido natriurético auricular, ¿no? Que en este caso genera dilatación de las arteriolas aferentes y la reconstricción de las eferentes. Bien, listo. Y después tenemos aquí también las prostaglandinas, E2 y EU2, ¿ok? Aquí está. Y bueno, en estos casos son de producción local más que todo. Y que tienen un efecto de autoestímulo para
controlar las respuestas simpáticas y también generan una regulación con esto para que no haya una respuesta excesiva. Ujú. Y también, a su vez, pueden estimular el aumento de de la respuesta de la angiotensina 2, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es su efecto? Vasodilatación de las arteriolas aferentes y eferentes. Y el óxido nítrico, que tiene un efecto sobre las células endoteliales. Y esto permite una protección de las arteriolas, ¿no? Contra la respuesta simpática. Porque recordemos que si hay una respuesta excesiva, también puede generar un daño, porque podemos generar una hipertensión acá y eso a la larga puede generar daño en el flujo sanguíneo para el riñón, ¿no? Porque recordemos que tener unas presiones elevadas también puede generar complicaciones a la larga. Listo. ¿Hasta acá todo claro, chicos? Sí. Ok. Y bueno, una vez ya visto esto, vamos a hablar ahora de también otros reguladores que podemos ver acá como vasoconstrictores y vasodilatadores, ¿no? Vemos acá una manera también cómo afecta el filtrado glomerular, ¿no? Ven acá otros factores: envejecimiento, dieta rica en proteínas, hiperglucemia, obesidad, ingesta de cloruro de sodio. Eso quiere decir una dieta alta en grasas saturadas, una dieta con sales elevadas, no muchos preservantes, glucocorticoides, fiebre, pirógenos, etcétera. ¿Ven cómo esto puede aumentar o elevar la tasa de filtrado glomerular, no? Y a su vez, bueno, acá un resumen de cómo serían los vasodilatadores y los vasoconstrictores. Vemos acá la respuesta simpática, la angiotensina tipo 2 y la endotelina. Y por otra parte, quienes van a dilatar, no, las prostaglandinas E2 y E1, el óxido nítrico, la bradicinina, dopamina y también péptido natriurético auricular, ¿no? Recordemos que aquí el óxido nítrico, ¿con quién va a hacer frente hacia la respuesta simpática para proveer una protección a una respuesta excesiva, ¿no? Porque también no podemos sobrecargar al riñón. Y bueno, ahora vamos a hablar también del aparato yuxtaglomerular. Son este conjunto de células, ¿no? Que están compuestos por quién, mácula densa, quien justamente está aquí sensando a través de la arteriola aferente y eferente en este punto medio, ¿no? Y tienen en su membrana también aquí a las células yuxtaglomerulares que están rodeando acá, ¿listo? En las paredes de las arteriolas, ¿no? Listo. Y bueno, aquí la mácula densa. Como tal, esta es una retroalimentación del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo. Es un conjunto especializado de células que sensan sobre todo los cambios de la concentración de cloruro de sodio. Esto de acá. Esto sobre todo. ¿Y dónde ocurre esto? En las arteriolas eferentes, pero también recordemos que está justo donde está nuestro túbulo contorneado distal. ¿Ven? Recordamos, volvemos atrás un poquito, como para ver aquí. ¿Ven? Justamente aquí está. O sea, digamos que por aquí debe estar el contorneado distal. Acá lo voy a poner como esto de amarillo. Ya está. Entonces, de esa manera va a regular las concentraciones, va a regular la presión arterial, va a generar una respuesta en relación a esto. Y en general se van a emitir dos respuestas como tal. Una de la resistencia del flujo sanguíneo en las arterias aferentes y sobre todo también por el manejo de las presiones que hay acá, porque recordemos que aquí hay una presión de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Porque acá va a haber el filtrado rápido, ¿no? Y esto también va a generar una respuesta que va a estimular la liberación ¿de quién? De la renina. Eso a través de las células yuxtaglomerulares, ¿no? Listo. Y una vez que la renina es activada, ¿a dónde va a tener efecto? ¿Quién va a desencadenar? ¿A qué sistema va a desencadenarse? ¿Qué respuesta se va a desencadenar? La del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que eso va a también generar a una mayor contracción de las arterias eferentes porque va a elevar la presión, ¿no? Y esto va a emitir una respuesta de retroalimentación como tal entre las arteriolas eferentes, la mácula densa y el túbulo contorneado distal. Y justamente aquí vemos una guía de resumen. Vemos aquí la presión arterial, ¿no? Aquí estamos como para hacer este dibujito, ¿no? Está el glomérulo, cha, cha, cha. Está el glomérulo, ¿no?
Un poquito feito mi dibujo, disculpen. Pero acá tenemos las arteriolas eferentes, ¿no? Y aquí está, bueno, mácula densa, las células yuxtaglomerares. Tararán, 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 tan, tan. Y aquí la mácula densa. ¿Ok? Y por acá nuestro túbulo contorneado distal. Lo voy a poner de amarillo para que se diferencie. ¿En base a qué? Aquí la mácula densa va a censar en base a qué? A la información que viene de acá de la aferente y la eferente, de las presiones que vienen y a su vez de la concentración de sodio, cloruro de sodio, ¿no? ¿Qué sensa acá? Si aquí se percibe una disminución de la presión arterial, quiere decir que también va a haber menor flujo sanguíneo acá. Y eso va a generar también una respuesta que va a haber una menor presión hidrostática glomerular, porque la presión hidrostática tiene que ser 60. ¿Para qué? Para poder tener un filtrado glomerular rápido. Entonces va a también, ¿qué cosa como esto? Tener un filtrado glomerular disminuido. ¿Por qué? Porque hay menor presión, se va a filtrar con menor cantidad en la sangre. Entonces también va a generar una reducción ¿de quién? De sodio y cloro en la mácula densa. Va a censarse todo esto. Y vamos a ver también que hay una respuesta en la reabsorción de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué se va a emitir? Se va a emitir una respuesta para elevar la concentración de renina. La renina va a estimular también la liberación de la angiotensina 1, que después va a generarte la angiotensina 2. Ay, perdón. Después de la renina, vamos a tener renina, de ahí angiotensina 1, ¿no? Y la angiotensina 1 después nos va a dar angiotensina 2, ¿no? Y esto va a viajar después para generar un aumento de la resistencia de las arteriolas eferentes, ¿no? Y esto como respuesta va a generar una emisión negativa, va a cancelar esto, igual acá, ¿eh? Porque esta es la respuesta que va a cancelar para evitar seguir aumentando la presión, porque ya estás enviando señales para poder aumentar la presión. Y por otra parte, si vemos que hay una resistencia arteriolar aferente disminuida, ¿no? Vamos a tener que enviar también una respuesta acá para poder cancelar esto. ¿Entienden? Y la idea es conservar, la idea acá, a través del sistema del aparato yuxtaglomerular, es conservar la presión que hay acá para poder tener un filtrado glomerular adecuado y a su vez mantener censado las concentraciones de cloruro de sodio. ¿Ok? Listo. Y esto, por ende, nos va a permitir tener una tasa de filtrado glomerular adecuado, ¿no? Para poder después, tener también una producción de orina adecuada, ¿no? Y evitar también la pérdida de sustancias, ¿no? De solutos en sí, porque de repente se hace un filtrado inadecuado, entonces no se va a filtrar correctamente la cantidad de agua que necesitamos o también la cantidad de solutos que necesitamos. Ujú. Listo. Y bueno, y como consecuencia también de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también se va a medir la volemia y va a tener un efecto también en el túbulo colector, sobre todo por la respuesta también de la concentración de agua, ¿no? Listo. Pero hasta acá todo claro, chicos. Sí, listo. Entonces, antes de pasar al test, vamos a ver algunas cositas como para repasar. A ver, este... mm, ujú, tan, 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 tan. Ya. ¿Cuál era la presión? Ya, ahorita lo hemos visto nomás. ¿Cuál era la presión la presión en los capilares glomerulares? Cualquiera de ustedes puede responder, no se preocupen si es por chat o con el micro abierto. ¿Puedo repetir otra vez la pregunta? Es que se escucha un poco Ah, creo lagueado. que tu micro está Creo que es apagado, internet. Rodrigo. Eh, ¿Ahora se me escucha?
A ver, ¿puedes repetir, por favor? Ah, sí, sí, te entiendo, no hay problema. Ujú. Ah, claro, claro, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la presión que hay en los capilares glomerulares? Ujú. Ok, Fiorella, puedes participar, no hay problema. Creo que era 60 milímetros de mercurio. Ujú, correcto, ya. ¿Y cuál sería la presión que se encuentra en los capilares que rodean a los túbulos? Sí, correcto. 13 milímetros de mercurio. Y esos son los peritubulares. Ujú, ya. Y sobre todo recuerden esto porque la presión aquí es mayor porque queremos hacer un filtrado rápido y en este caso aquí la presión es menor porque queremos hacer una reabsorción, ¿no? Porque en este caso, ¿qué hacen los túbulos? Reabsorben o excretan distintas sustancias, pero más que todo hacen una reabsorción de las que son necesarias. Como hemos visto que son los electrolitos que tienen distintas funciones a nivel sistémico, ¿no? Sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, bicarbonato, hidrogeniones, hidrógeno en sí, ¿no? Agua también, ya. Entonces, por ejemplo, para recordar, sobre la estructura de los túbulos, em, ya. ¿En cuál de los túbulos se produce la mayor absorción de agua? La voy a dejar al chat igual, no se preocupen. Ujú. A ver, recordemos, túbulo contorneado proximal, distal, asa de Henle, ascendente, descendente, túbulo colector. ¿En cuál de ellos se produce la mayor reabsorción de agua? Ya, ok, ya tenemos una respuesta. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Ujú. Vamos, chicos, o sea, la idea es que participen y vamos repasando algo, si no lo volvemos a revisar, no se preocupen. ¿Mm? Ok, ya, en este caso vamos a recordar muy bien, vamos a repasar, no se preocupen. Ya, listo. Bien. Hasta el 65% es donde ocurre la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal. Eso de acá no se olviden, por favor.
No solo del agua, sino también de aminoácidos, glucosa, sodio, cloro, bicarbonato y potasio. Aquí ocurre en su mayoría casi toda la reabsorción en gran cantidad de distintos solutos que se encuentran aquí. ¿Ok? Listo. Ya después, ¿quién seguiría? Bueno, el enlace de Hemle se produce ya alrededor del 20%, pero eso sería el asa ascendente, porque esta es la parte permeable al agua. Enlace ascendente se produce el 20%. ¿Sí? Listo. 20. Ahí ve. Mi cero salió feo, pero bueno, sí, 20. Recuerden, una parte es la que es permite solo solutos y la otra parte solo agua, o sea, el solvente. Y aquí es más que todo donde se empieza a formar la concentración de la orina como tal. Si pudiéramos tomar de aquí medir la orina que se produce acá, podríamos decir que es muy concentrada. Y ya después veremos acá lo que ocurre en el túbulo distal, que este es el diluyente, recuerden eso, que es el diluyente, ¿no? Y también el que le da la característica ácida a la orina, ¿no? Y en este caso, porque acá sí hay una reabsorción de sodio, pero acá quienes se quedan hidrogeniones. ¿Ok? Listo. Ujú. Bueno, y ya después en el túbulo colector, donde también una parte, la parte, así como en la parte distal, se reabsorben sodio, potasio y cloro, igual también en la parte inicial, en la parte cortical de los túbulos colectores, ¿no? A través de células principales se reabsorben sodio y agua y se excreta potasio, ¿no? Y en las células intercaladas también se reabsorbe esto, potasio, pero bicarbonato y se excreta hidrogeniones, ¿no? ¿Y por qué de nuevo la excreción de los hidrogeniones y la acidificación? Porque estos son productos de desecho. Los hidrogeniones son producto de desecho, ¿no? Por esa razón, la orina tiene esa característica ácida. Y aquí en la parte ya medular, el túbulo colector medular es donde tiene el efecto de la reabsorción de agua, la acción de la ADH. ¿Ok? Listo. Entonces, como para de nuevo no confundirse, túbulo colector cortical, que es la primera parte, es donde se produce la reabsorción de sodio, agua y también se excreta potasio. Y también en otra parte, por otras células, se reabsorbe bicarbonato y potasio, pero se excreta hidrogeniones, ¿no? Listo. Y esa característica de reabsorción de sodio y excreción de potasio la comparte con la parte terminal del túbulo distal, la segunda parte, ¿ven? Justo acá. Listo. Ujú. Ok. ¿Y quién tiene efecto aquí? Quien actúa aquí en la última parte, ya en la parte medular, el ADH. La ADH actúa en el túbulo colector que ya está yendo a la médula, ¿no? Para poder regular también la concentración de agua. ¿Ok? Listo. Ya. Y de nuevo, se necesitan de 8 a 10 túbulos colectores corticales para formar uno medular, ¿no? O sea, van a confluir entre ellos y van a formar el túbulo. ¿Ven? Va a venir uno por acá, luego uno por acá, y así como que van a confluir de la corteza hacia la médula para formar un túbulo colector grande, ¿no? Que es el medular. Listo. Ok, a ver, recordemos. A ver, otra preguntita más, como para checar antes de pasar al postes. Dos preguntas mejor. Em, ¿Dónde encontramos los podocitos? Ujú. ¿Sí, Fiorella? En la capa de células epiteliales. Ya. ¿Y eso está dónde? En el glomérulo. Listo. ¿Eh? Vemos acá justamente esto. Recordemos, aquí como cubre el filtrado rápido, aquí en el glomérulo, la presión, que justamente es de 60 milímetros de mercurio, va a permitir aquí el filtrado rápido. Pero como este proceso, recuerden, es rápido, también vamos a tener que evitar el escape de quiénes, de las proteínas y del agua. ¿Y por qué son importantes las proteínas? Porque ayudan al transporte de sustancias en la circulación, ¿no?
Listo. Y el agua justamente para poder conservar la bulimia. ¿Ok? Porque si no, si excretamos mucha agua, ¿qué ocurre? Deshidratación. Si no, y eso puede conllevar también otras complicaciones, ¿no? Igual, si es que tenemos pérdida de proteínas, también va a afectar a nivel sistémico distintos procesos, no se van a poder transportar otras sustancias y va a haber complicaciones, ¿no? Listo. Y bueno, y justamente aquí tenemos el endotelio del capilar, la membrana basal y las células epiteliales que son los podocitos. Los podocitos son por esa razón porque tienen estos piecitos acá, por así decirlo, ¿no? Que se extienden alrededor de los capilares, ¿no? Que los enrollan, que son sus pedicelos. Ujú, pedicelos, así como suena. Listo. Y bueno, y que los rodean. Como hemos visto, no me lo voy a hacer zoom para que lo vean. Ahí está. De nuevo. Esos son los pedicelos. Ahí está. Que rodean acá todo el capilar. ¿Ya? Que lo envuelven y no es uno, son varios. Que están dando vueltas sobre uno, sobre otro y que se enroscan. ¿Ven? Acá hay uno y acá hay otro. Ujú. ¿Y por qué no salen las proteínas? Porque hay una barrera electronegativa. Es un producto producido entre la membrana basal y los podocitos. Y como las proteínas tienen carga negativa y aquí la otra carga negativa se repelen. Y eso evita la pérdida de proteínas. Ujú. Y a su vez que con estos distintos fenestrados y otros más, este, van filtrando a los solutos de distintos tamaños, ¿no? Para poder realizar un adecuado filtro, un adecuado pase de las sustancias, ¿no? ¿Sí? Listo. Recuerden, en el endotelio, fenestraciones, ¿no? En la membrana basal, aquí las cargas eléctricas negativas, ¿no? Y los podocitos tienen sus pedicelios que también enrollan, ¿no? Y también genera una carga negativa, ¿ok? O sea, es un refuerzo de la carga que ya genera la membrana basal. ¿Listo? Ah, ya, perdón, se me estaba pasando. La membrana basal tiene esta carga negativa debido a proteoglucanos. Eso es importante. Los proteoglucanos son los que generan estas cargas negativas fuertes. ¿Ves? Y los podocitos son los que hacen un extra acá, generando una carga negativa extra. Listo. O sea, piensen como que pensamos que es un filtro de otro filtro de otro filtro. Como cuando están preparando café y es un café que tiene que ser filtrado con un papel especial. Entonces, digamos que tienes que utilizar para ese filtrado de tu café tres tipos de filtro, ¿no? El primer filtro vendría a ser el endotelio capilar, ¿no? El segundo filtro vendría a ser la membrana basal y el tercer filtro vendrían a ser ya los podocitos. Ujú. Y esto va a ocurrir gracias a una presión elevada que viene desde las arteriolas aferentes. Y va a ocurrir rápido, ¿no? Listo. Listo. Ok. También recordar, ¿no? ¿Quiénes son las que tienen mayor irrigación? Las que están en la corteza, las nefronas de la corteza. ¿Quiénes tienen menor irrigación? Son las nefronas yuxtaglomerulares. Y esto, lamentablemente, también las predispone a tener problemas a la hora de recibir un adecuado flujo sanguíneo, ¿no? Ok. Listo. Ujú. Ya. Bueno, una vez checado esto, ¿alguien tiene una duda, una consulta, algo que no recuerda y que quiere que repasemos de nuevo antes de pasar al post-test, chicos? Ya, ok. Listo, entonces ahorita les paso el post-test. Un segundo.
Ujú. Listo. Ya está en el chat, chicos. Ya pueden ir resolviendo.
Ya, ok, chicas, me confirman, ya bueno, ya me confirmaron para un par de sus compañeros, pero quien más falte, por favor, para terminar con su test, me avisa para poder pasar a la revisión. Ujú. Ya, ok, chicos, entonces ahorita vamos a compartir para poder hacer la corrección. Ujú, ok, listo. Bueno, primera pregunta. Se me logra escuchar, ¿no? Listo. ¿Cómo responde el aparato glomerular ante una reducción de filtrado glomerular? Disminuye la liberación de renina para reducir la presión arterial, ¿no? Aumenta la resistencia en las arteriolas eferentes, libera renina, lo que activa el sistema de aldosterona para aumentar la presión. Y inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo distal. Bueno, aquí descartamos esto y también esto. Y bueno, como tal, esta sería la respuesta. Sí. Libera la renina para aumentar la presión hidrostática glomerular. Ujú, listo. Luego de eso tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta la tasa de filtrado glomerular? Como hemos visto, hay por aumento de la resistencia, y en este caso sería por la liberación del péptido natriurético auricular. Tercera pregunta. ¿Cuál es la función principal en la ADG en el riñón? Controla el volumen urinario y la concentración de orina mediante el mecanismo de contracorriente. El filtrado de la sangre y formar la orina primaria, regular la secreción de aldosterona, reabsorción de activamente de glucosa y aminoácidos. Bueno, esto, por ejemplo, sería del aparato extracelular, ¿no? Ya, reabsorción activamente de glucosa y aminoácidos, esto ya no es. Listo. La cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia principal entre las nefronas corticales y extraglomerulares? Y justamente es esto. Tienen vasos rectos que participan en el mecanismo de contracorriente. Ujú. ¿Por qué? Listo. Por otra parte, aquí mira, yoxtaglomerulares, el 90% del flujo sanguíneo no es lo opuesto, reciben solamente el 10%. Las corticales tienen asas de Henle largas que se extienden hasta la médula. Las nefronas corticales presentan arteriolas aferentes. No, las asas largas ya son de las medulares. Las nefronas corticales presentan arteriolas eferentes largas que se extienden hasta la médula. No, listo. Y la 5. ¿Cuál es la de las siguientes funciones? No es una función principal del riñón. Y bueno, por descarte vendría a ser el almacenamiento de glucosa. Esto no es. Como tal, hemos visto que está relacionado a la producción de eritrocitos, equilibrio ácido-base, secreción y metabolismo de hormonas también, ¿sí?
por en relación a la eritropoyetina y la calcitonina. ¿Ok? Bueno, chicos, eso sería todo por la sesión de hoy. Si alguien tiene una consulta, una pregunta, ¿algo más? ¿No? Ok. Bueno, entonces, hasta aquí sería la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia, ¿ok? Y que tengan una buena noche. Hasta la siguiente sesión.